Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio 56 de Dev Locos de esta segunda temporada. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo este año justamente por las comunidades de Google y también por todo el evento que he podido asistir. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, encantado de estar aquí y listo para cualquier pregunta. Chévere, chévere, Cristian. Oye, pues mira, lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién es Cristian? Buena pregunta. Pues Cristian es una persona entusiasmada por la tecnología. Actualmente tengo 23 años Ok, y estoy en este mundo ya unos 5 años más o menos que me metí de lleno. Pero cómo llegué a la programación, a todo esto, pues es un poco interesante, ya que yo no estaba destinado un poco a estar en esto, ya que yo lo que hacía era dibujar, escribir, estar en las artes. ok, Pero a mí me llamaba siempre la atención lo que es los videojuegos. Y uno empieza a investigar cómo funciona. Y mi sueño siempre fue tener un videojuego. Lo intenté hacer wow, y nada, fracaso. Me di cuenta que necesitamos un equipo, necesitamos aprender a programar y más que no se nada hace de las la noche a la mañana. matemáticas. Exacto, y más que nada las matemáticas. Ahí entonces dije, me voy a meter a esto. Y me gustó, y me gustó. Y más que nada en la pandemia fue el detonante, ¿no? Porque me di cuenta que dije, veamos cómo funcionan las páginas web. Me puse a investigar HTML, CSS, JavaScript y me gustó. Y actualmente ya me metí de lleno en la universidad y empecé a ver lo que es el desarrollo de aplicaciones. Ok, Y pues me metí a Flutter, lo que es Flutter. Me llamaban loco porque haces en Flutter, nadie usa eso. Y actualmente mi principal fuente de ingresos son las aplicaciones que hago y pues en Flutter, lo que yo trabajo, lo que yo desarrollo. qué Básicamente chévere. esa persona es Christian. Chévere, chévere, Cristian. Oye, y antes de proseguir con tu experiencia, ¿cómo definirías a Cristian Recalde fuera de un mundo tech? Yo lo definiría como una persona honesta, muchas veces honesta. Yo no tengo filtros. Cuando tengo algún reto, algo que no me gusta, yo lo digo de cara. Me gusta mucho ser honesto y también ser una buena persona, ¿no? Empática, más que nada. Y siempre humilde ahí con todos. Todos los que me conocen saben que siempre voy a estar dándoles una mano. Y del mismo modo, por eso he creado una pequeña comunidad donde les doy la mano en mi canal de YouTube, les enseño lo que he aprendido, porque todo lo que yo aprendí fue sangre y sudor, no tenía chat GPT, leer documentaciones que ni entendía, pero eso me sirvió mucho para llegar a donde estoy hasta ahora. Oye, buen punto lo que dices ahorita y me llama la atención, ¿no? Porque hoy en día, pues, aprender generalmente cualquier cosa, pues, es un poquito más fácil que hace años atrás, ¿no? Y bueno, tú me dices que empezaste a aprender hace 5 años, barra 6 años, ¿no? Yo recuerdo en el 2016 mi búsqueda de problemas era Stack Overflow, era Google, o si no, intentar traducir los errores que aparecían en consola. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que hoy en día, pues, tienen esa facilidad de aprender con un agente, pero atentos, no tienen que casarse con esa gente porque si no van a sentir que si un día se les quita la gente o la AI, pues no va a poder resolver un problema. Listo, entonces en torno a eso yo lo que les diría es programen sin internet. Ah, ¿Por ok. qué? Ok. Muchas veces uno está acostumbrado a estar conectado a internet, ya de una le sale un error, chat GPT, Claude, lo que sea, se ponen a preguntar. Pero muchas veces yo me he dado cuenta que el error es visual, ¿no? Hay que entender lo que estamos escribiendo. No hay que escribir por escribir o generar el código. Hay que leer y entender. Muchas veces el error más común, un punto y coma, se los queda ahí. Y uno copia todo, gasta prompt, gasta agua y está enviando eso a los servidores. Y más que nada eso está en nuestra vista, está en nuestros ojos muchas veces los errores. Entonces yo lo que recomiendo, leer bien el código que hacemos, entender lo que hacemos. Y ahí sí después ya tal vez hay alguna IA que nos ayude a revisar de manera rápida. Porque si nos casamos con una IA, estamos condenados a que la IA nos quite el trabajo. Wow. Bueno, eso es un tópico que lo vamos a hablar ahorita. Pero ya ahorita siguiendo con tu experiencia, me gustaría irnos unos años atrás y que me desmenuces un poquito cómo fue esa cercanía al software, cómo fue la primera impresión de decir, bueno, este es el futuro y esto es lo que yo me voy a dedicar de aquí para adelante. Listo. Eso fue más o menos, tenía unos 17, 18 años. Y tuve un profesor muy bueno, la verdad. Que bueno, teníamos que aprender ofimática, pero nos Ok, estaba enseñando Scratch.
Ah, ¿Qué es ok. Scratch? Es muy interesante, ¿no? Son bloquecitos, muy bonito. Y dije, voy a hacer mi primer juego ahí. No sabía que era código espagueti en esa época, pero hice una pasta gigante de bloques. Lo pude hacer, pero me quedé esa intriga, ¿no? Entonces eso fue la chispa que me encendió. Y desde ahí ya fue una búsqueda constante de documentación y todo esto, porque como dije, no había ChatGPT en esa época. Todo fue sangre y sudor y leer documentación, leer y leer, leer. Yo recomiendo leer mucho, no solo cosas de programación. Hay un mundo infinito, lean lo que les gusta, porque eso es lo que va a abrir su mente y su curiosidad, ¿no? Muchas veces estamos centrados en algo, pero hay que expandir nuestros horizontes. Ok, súper, súper buen consejo, Cristian. Oye, ahora otra pregunta que te hago porque esto me hizo ruido el tema este de que aprendimos con sangre y sudor y hoy en día es un poquito más sencillo, digámoslo, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que nosotros podemos, digamos, sacar el provecho de esa persona como desarrollador, que tenemos algo en común que es solucionar problemas sin que nosotros pues estemos apegados a la gente? Es decir, o sea, que hoy en día los profesionales que vayan creciendo, pues no dependan en un solo error, o sea, literalmente algo que tú me acabas de decir que es visual, y yo de una le pregunto a ChatGPT, perdón, sino que prácticamente podamos leer, podamos interpretar para poder solucionarlo, porque yo pienso algo de la AI, y con todo este tema del bytecoding, que posiblemente ya lo toquemos después, es que para nosotros construir, por ejemplo, las aplicaciones en la parte visual, es muy ideal utilizar bytecoding, porque creo que la parte visual es algo que está ahí, que hay que hacerlo rápido, que viene un diseñador, es transmitirlo a la app y listo. Donde nosotros tenemos que calentarlo la cabeza, donde tenemos que pensar es en el performance, perdón, es en el core, es cómo vamos a tratar de solucionar eso. Entonces, ¿cómo crees que los desarrolladores hoy en día deberían sí o sí aprender un nuevo lenguaje, aprender programación? ¿Tú crees que darías un consejo, empieza con ChatGPT y después no? ¿O crees que tu consejo que nos diste ahora es válido el programar sin internet? Yo lo que recomendaría es no irse directo a un lenguaje, ¿no? Aunque yo no aprendí directamente en un lenguaje, por así decirlo. Yo lo que aprendí primero fue entender los patrones de diseño que existen, ¿no? Ok. Muchas veces yo me di cuenta que yo empecé con Java ya en la universidad. Me di cuenta que existe el modelo vista controlador. Claro, es muy usado, sirve muy bien, pero hay otros, ¿no? Que sí nos sirve y todo. Entonces yo lo que recomendaría es aprender primero los patrones de diseño, porque es la base de todo. En la programación orientada a objetos, los paradigmas, todo está ahí. Entonces, entender primero desde lo más básico y ahí sí nos da algún lenguaje. Yo me di cuenta, por ejemplo, en PHP empleaba mucho el modelo vista controlador, pero ya me pasé, por ejemplo, a Java o a Dart. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, hay que entender primero las bases porque todo está construido en torno Exacto. a un ciclo, por así decirlo. Chévere, chévere, Chris. Bueno, ahora me gustaría que desmenucemos un poco más tu experiencia y me hables de cómo empezaste con lenguajes de programación y cómo ha ido transicionando hasta el día de hoy que estás usando Dart. Listo. En el 2020, nunca me voy a olvidar, primer lenguaje que estuvo mal por mi profesor, HTML. No es un Ok. lenguaje, es un estructurado. Pero ese fue mi primer acercamiento. Ahí fue mi primer portafolio, lo estaba haciendo. En esa época no sabía que era un portafolio, pero ahí fui aprendiendo. De ahí me fui a JavaScript, me sirvió mucho para entender lo que hacía. Hacía código espagueti, estaba mal. De ahí tuve no sé si decirlo bendición o maldición, de aprender Java. Fue un dolor de cabeza, interfaces gráficas, todo. Fue horrible, pero me sirvió. Eso me sirvió mucho para entender programación orientada a objetos. Después sí fue PHP, también otro dolor de cabeza. Ahora entiendo por qué lo odian. Muchas veces es el lenguaje más odiado, pero a mí me gustó mucho cuando ya lo entendí. Lo empleaba en casi todo. De ahí sí ya me fui a Flutter. Aunque antes de irme a Flutter tuve una materia que se llamaba aplicaciones móviles Ok. y ahí fue Xamarin. No sé si lo han escuchado. Que en paz descanse. Horrible, horrible. No me gustó nada. Horrible, horrible. Lo peor que he visto en mi vida. Pero yo estaba ahí escuchando de Flutter. Entonces lo que hice fue mi tesis, irme a Flutter.
arriesgarme. Todos me llamaban loco, como dije antes, que el lenguaje va a morir y todo eso, pero dije, no, me arriesgo, me voy con eso. Y me sirvió mucho, 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 mucho para aprender todo lo que he llegado a hacer hasta ahora. Y mi primera aplicación, aunque no lo crean, llegué a obtener mis primeros ingresos y me permitió obtener mi primera Mac. Y con eso ya empecé a crecer. Wow, wow. Oye, y mira, algo muy importante que tú dices, que creo que no solamente en la programación, sino que sirve en toda la vida. Y creo que tenemos que confiar siempre en ese, digamos, en ese ojo que nosotros tenemos. Es que cuando algo vemos y confiamos y tenemos fe, es darle. Y es justamente lo que tú acabas de hacer. O sea, literal, mucha gente te decía no, 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 y tú sí, sí, sí. Y es por un propósito y porque algo se sientes que está ocurriendo. Y mira, acabas de decir, te pudiste tener tus primeros ingresos e inclusive comprar tu primera computadora Mac o para poder desarrollar a futuro y tal vez conseguir los trabajos barra proyectos que hoy en día puedes tener. Entonces creo que eso es algo muy notorio que toca sobresalir en ti, que de verdad que es un consejo que creo que a todo el mundo le harías cuando tú sientes algo que de verdad va a cambiar, pues hazlo, hazlo. Eh, Me interesa ahí un poco el tema de esa aplicación que comentas de la tesis. No sé si me puedes hablar un poco de cómo Ya, fue ese desarrollo y cómo fue la transición de que, ok, es para mi tesis, ahora me voy a monetizarla porque tal vez esto me pueda dar dinero. entonces para entrar a esto, les voy a presentar a un profesor genial que tuve, por así decirlo, para mí el mejor que he tenido. Está también en estos episodios de Dev Locos, Carlos Obando. Tuve Wow, una materia que se llamaba Carlitos. Emprendimiento Tecnológico. Ok, Y pues ahí él empezó a darnos cómo se desarrolla la aplicación, la que él tiene, cómo lo construyó. Y ahí me quedó esa chispita, ¿no? Y dije, voy a hacer lo mismo, voy a crear una aplicación. Y pues él nos iba guiando y todo eso. Y claro, como desarrolladores tenemos muchas ideas, pero muchas veces no las validamos. Con él pude validarla, nos gustó la idea y a darle, a darle. Siempre que tengan algo ahí, hay que darlo. Muchas veces uno tiene una idea, puede decir está errónea o no, pero siempre mi mayor consejo es el que no arriesga no gana. Yo me arriesgué y con eso incluso en mi misma universidad hubo la oportunidad de una incubadora. Ahí lancé la aplicación. Fue en el 2023 aproximadamente, hubo un torneo de aplicaciones. Hubo 600 wow, participantes de toda Latinoamérica y ahí lancé mi aplicación. Fue el día que lo lancé, fue un éxito, llegué a obtener la mención de honor en mi aplicación, wow. múltiples descargas, me arriesgué a la monetización, me fue bien. Y actualmente, aunque no le doy mucho mantenimiento, está disponible en Android y bueno, en iOS creo que está rechazada la versión, pero voy a lanzar una nueva feature más o menos en 3 meses. Se llama SwapMe y es de intercambio de prendas de vestir, básicamente, gratuito. Y bueno, pues eso lo hablaré más después, pero bueno, pues tiene un enfoque de ayudar al planeta Tierra. Wow, chévere, chévere y felicitaciones de eso, Chris, porque creo que hoy en día necesitamos esas personas que crean algún producto barra algún emprendimiento y sepan luchar por eso, ¿no? Entonces, chévere, chévere, Chris. Vamos a continuar con lo que es el podcast y bueno, me gustaría que respondas a esta pregunta que es un poquito complicada en ciertos casos y creo que estoy seguro de que te la han preguntado, que es acerca de la inteligencia artificial y es que si la inteligencia artificial reemplazará a los desarrolladores de software. ¿Qué piensas de eso? A ver, pregunta muy difícil, pero por lo que yo he visto, no nos va a reemplazar por nada. Yo lo que he probado es muchos agentes y ninguno se llega a la calidad, ¿no? Que es un buen desarrollador. He visto códigos de espaguetis, 10.000 líneas, 12.000 líneas, y eso es inmantenible. Si alguien se pone a leer todo eso, más va a gastar sus 8 horas de vida. Por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo que yo he visto. Se ponen a programar y en 8 horas y debuguean en 4 horas. Cuando hacen con la IA, en 4 horas programan todo, pero debuguean 8 horas. Entonces es un poco contradictorio y más bien se van a perder muchas veces en lo que están haciendo. Mi recomendación, porque incluso a veces doy clases también, yo recomiendo usar 70% código propio por nosotros y un 30% por IA. De ese modo nosotros vamos a saber qué estamos haciendo, en qué partes nos estamos desviando un poco, entonces siempre código legible es lo que nos va a garantizar un buen código a futuro también. Wow, chévere, chévere, Chris. Oye,
Me está gustando bastante el podcast porque en cada tema que hablamos son consejos para la comunidad de DevLoco y esto creo que suma bastante porque al final me gusta también la edad que hoy en día tienes tú, que lo dijiste al inicio, 23 años, y me surge otra pregunta, pues a tu corta edad y con 5 años de experiencia, barra 6 años, estamos hablando que a los 19, 20 años tú ya empezaste con esta curiosidad fuertemente, ¿no? ¿Cómo crees que hoy en día pues los jóvenes podemos aprovechar toda la tecnología? A unos años atrás, prácticamente unos 10, 12 años, cuando tendría unos 18, 19 años y recuerdo pues que no sabía qué era programar. Yo recién conocí la programación a tu edad, casi a los 23 años. Y cabe recalcar que cuando la vi por primera vez, pues tuve problemas en la universidad, no pasé la materia, la odié literalmente porque fue C, después me dieron Java, entonces fue un horror, ¿no? Entonces, ¿qué crees que pasó contigo para que con otros jóvenes no explotara esa curiosidad y puedan pues sacar adelante tal vez un proyecto a corta edad como tú lo tienes, ¿no? Claro, yo lo que creo es que primero las comunidades. Me empecé a dar Ok, cuenta que existen comunidades. Bueno, en Ecuador no había en esa época, pero más o menos en 2019 pude asistir virtualmente a un Google I.O. y eso fue lo que me inspiró, ¿no? Y dije, en algún momento de mi vida voy a asistir a uno presencialmente. Me propuse esa meta. Pues bueno, tal vez en unos 3 5 años mi meta aún no se solidifica aún, pero tal vez esté en alguno de esos. Pero lo que yo considero que fue el detonante fue mi profesor de emprendimiento. Ver que, porque bueno, uno tiene sus profesores, pero no, como que no tiene éxito, por así decirlo. Y ver a alguien que sí logra cumplir sus sueños y vivir de las aplicaciones fue lo que me abrió más los ojos. Y ahí fue el mayor detonante, porque no es que siempre me gustó programar, tenía dolores de cabeza también, sufría, pero, pero fuese el continuo darle y darle y darle y darle que me permitió llegar hasta donde estoy hasta ahora. sí, yo creo que todos los programadores o las personas que hoy en día estamos en este mundo tenemos muchas historias diferentes, pero siempre llegamos a algo que es la constancia, la disciplina y tal vez el hambre de aprender cada día, ¿no? Y algo que me pasó a mí pues, hace 8 años, recuerdo, era el quiero generar una aplicación para iOS. Recuerdo haber tenido un iPod de esos celulares, bueno, de esos literal que era solo para la música. Y lo primero que me preguntaba era cómo se hacen estas aplicaciones. Entonces solo fue investigando curiosidad, curiosidad, más curiosidad y más curiosidad hasta que puedes sacar un juego, ¿no? Y ese juego lo lancé en el 2017 aproximadamente. Y mi meta no era ganar plata, mi meta era hacer el juego. O sea, literalmente yo saltaba cuando ya estaba hecho el juego. O sea, que iba a ganar dinero ya era, ya, eso ni lo pensaba. Eso, ok, era problema del Kevin del futuro, ¿no? Pero creo que tras hacer eso, pues vino la curiosidad de, bueno, ya hice un juego, ahora voy a hacer otra aplicación a ver cómo funciona. Ok, ahora voy a traer datos de una nube, de un clima. Ok. Después en algún momento Apple sacó Apple TV, recuerdo la aplicación para las televisiones y fue como que en mi cabeza dijo, ok, probemos. Pero fue solo por curiosidad. Nunca, y puedo decir que hasta el día de hoy, pues he trabajado por una aplicación para Apple TV, pero sí me ha servido decir, hey, he programado para Apple TV, para Mac, para iOS, para WatchOS, para todo el sistema de Apple, porque yo ya probé eso en su momento. Entonces creo que uno se va construyendo su futuro en base a la curiosidad que uno va teniendo. Entonces creo que es algo súper bueno lo que dices, Chris, y como tú muestras que a tu corta edad también has podido también ir creciendo, ¿no? Eso está súper bien. Ahora, démosle la vuelta a la pregunta que te había hecho de la inteligencia artificial. Me gustaría saber qué opinas sobre las empresas que no se actualicen a la AI en el futuro. A ver, eso es claro y lo he visto. En 5 años esas empresas pueden desaparecer. Por ejemplo, alguna empresa bancaria que no implemente inteligencia artificial, facilito. Por ejemplo, las transacciones que están haciendo se puede predecir, ¿no? Con inteligencia artificial. Si uno no implementa la inteligencia artificial en sus aplicaciones o en sus empresas, está condenado a que la inteligencia artificial reemplace ese trabajo. Y Claro, actualmente, con lo que yo he visto, por ejemplo, los agentes de ChatGPT, ya los contadores, por así decirlo, ya están un poco ya en la cuerda floja. Se puede mucho automatizar
Entonces es muy, muy certero darse cuenta que la inteligencia artificial no va a matar empresas, pero el que no se actualice está condenado al fracaso. Wow, wow. ¿Y tú crees que en un futuro, inclusive las empresas que no tienen tecnología puedan caer sin que no se actualicen ni a tecnología como tal? O sea, te pongo un ejemplo, pues una fábrica que hace muebles o que vende muebles, tal vez está vendiendo muchos muebles día a día físicamente, pero le podría ir muy bien por un e-commerce, por decirte algo, ¿no? Claro, ¿Crees que en algún momento estas empresas no lleguen ni a actualizarse a la tecnología y puedan caer? a ver, en torno a esta pregunta sí es un poco interesante, pero yo creo que sí puedan llegar a caer. ¿Por qué? Ok, Porque, no sé, por ejemplo, tal vez un agente de ella puede ya saber las preferencias del usuario y guiar a una venta exitosa. Por ejemplo, yo vendo 1000 muebles al mes, pero otra empresa, no sé, tiene menos demanda de clientes, puede ver mis estadísticas, puede extraer mis clientes y ya tener una base. Entonces, y en torno a eso, darle una mejor promoción, tener también los precios de la zona del mercado. Puedo ir prediciendo también cosas a futuro, ¿no? Entonces, esto es algo que si alguien no se actualiza, está, está condenado al fracaso. Entonces, yo sí lo que recomiendo es no estar un poco escépticos a la IA, más bien hay que adaptarse. La IA ahorita está en nuestras manos, ahorita no. El único límite que yo le veo es nuestra imaginación. ok, súper, súper interesante. Oye, y hay otra cosa que justamente topé hace unos minutos atrás, que es sobre el famoso bytecoding. ¿Qué piensas sobre este término y sobre las personas que lo están usando actualmente? A ver, en torno al término, sí está bien dado, porque uno a veces programa y fluye y se deja fluir. Lo que está mal es que como se deja fluir tanto, ya no tiene control de lo que está haciendo. Por ejemplo, estoy haciendo un login muy simple y me dejo llevar, ¿qué tal? Veo mi código y todo está en un código espagueti, 20.000 líneas de código. Quiero hacer tal vez algún feature, agregar un login con, no sé, con GitHub, por ejemplo. Hasta encontrar en la parte en la que yo tengo eso, pierdo mi tiempo, el cliente se retrasa. Entonces hay que llevarlo con cautela muchas veces. Y como yo siempre digo, hay que siempre saber lo que estamos haciendo. Si nos dejamos llevar, hasta la IA nos puede quitar el trabajo, nos puede poner algún bloqueo que nosotros no vamos a saber en qué parte se rompe la aplicación. Hay que saber lo que estamos haciendo muchas veces. Wow, sí, es algo que creo que hay que tomarlo con pinzas porque el término, bueno, salió hace poco y muchas personas lo están, digamos que, implementando en su día a día. Y creo que para crear una aplicación que resuelva un problema cotidiano o personal es perfecto. O sea, pero para crear algo escalable, tal vez el próximo delivery, una próxima taxi app, pues sí es como que es complicado. No digo que imposible, pero sí es complicado por el hecho que tienes que agregarle mucho contexto a la AI o a la gente y poder escalar ese producto como tal. O sea, que no es lo mismo manejar 10 usuarios que manejar 10 millones de usuarios, ¿no? Entonces, eso equivale en todo lo que es el software. Oye, y ahora, eh, si, mira, siempre he pensado algo, que hoy en día las empresas grandes, y sea algunas que están lanzando este tipo de aplicaciones con bytecoding, ¿no? Es como que están apoyando bastante a este estilo de programación en el que tú escribes un prompt y bueno, te ayuda o te genera una aplicación, ¿no? Entonces, eh, en muchas ocasiones he hablado con compañeros, con invitados y bueno, algunos sí han ido por el camino bueno, otros como que no les gusta y en mi perspectiva, pues, vuelvo a decirlo, es un arma de doble filo, ¿no? Es como que sirve para gente que tiene criterio, pero siento que para personas que no tienen un criterio, no saben conceptos de programación, pues hacen lo básico de lo básico, ¿no? Ujú. Y muchos videos ya en YouTube he visto, pues, crea tu próximo aplicación de taxis en media hora y listo, ¿no? Entonces, estas empresas grandes es como que un tren en el que les dan, digamos, espacio para que gente cree contenido. ¿Y qué quiere decir esto? Que siento en ocasiones que estas empresas pues están vendiendo humo, porque al final, ok, si tú contratas un bytecoding developer, como se llame, en Ujú, tu empresa sí, Big Tech, dudo que dure mucho.
inclusive dudo que pases las pruebas para entrar. ¿Por qué creas productos para gente que tal vez no tiene conocimiento? ¿Cuál crees que es la visión de estas grandes empresas como por ejemplo Farvest Studio, P-Zero, entre otras? Que siempre me cuestiono, ¿no? Esa parte de que, ok, o sea, estás diciendo que por un lado programar es fácil, pero muchos de nosotros hemos intentado tal vez aplicar una prueba de estas grandes y es muy complicado porque piden un seniority, piden una experiencia gigante. Entonces, ¿qué crees que pasa en esa bola, a ver, de nieve? A ver. Listo. Buena pregunta porque lo que a mí me gusta hacer es probar todos estos nuevos, por ejemplo, editores de código, agentes que salen. Ok. Y me he dado cuenta que para mí lo que está pasando, están entrenando sus modelos y agentes. Ok. Para mí, el mejor que yo he visto hasta ahora es Kiro.dev. Ahorita ya se cerró la beta, es de Amazon. Y es muy interesante porque yo no he visto en ninguno que haga lo que hace este editor, que tienes los requerimientos, los criterios y las tareas. Por ejemplo, yo hice una prueba muy sencilla en mi canal de YouTube para solo probando, porque justo salió la beta y se cerró a las 2 horas, se llenó. Ok. Me generó todos los criterios de aceptación, 12 tareas, un juego muy simple. En media hora lo creó. Me puse a revisar el código, sí estaba bien, pero me creó unas 12 pruebas, código espagueti horrible, ya no entendía ni yo lo que hacía. Pero lo que para mí está pasando es que están entrenando sus modelos con todo esto. Y muchas veces incluso le ponen un pricing. Después, estoy seguro, por ejemplo, el editor también de TikTok, de ByteDance, se llama Trae. Ahorita salió la versión 2. También era gratis en su época, ahorita ya cuesta. Y están entrenando sus modelos. Por ejemplo, Windsurf también está entrenando su propio modelo. Se llama Sweep, creo que se llama, no estoy seguro. ¿Y qué hacen todos estos modelos? Están entrenándolos. ¿Para qué? Para los agentes. Muchas veces yo ya he visto en los videos, ¿no?, que crean aplicaciones y todo eso. ¿Y dónde van a fallar? Yo ya me he dado cuenta. Cuando van a subir ya su aplicación, no sé, a la App Store, van a ser rechazadas. ¿Por qué? Muchas veces yo me he dado cuenta, incluso mis estudiantes que ya tienen un dominio un poco más avanzado, son rechazadas. ¿Por qué razón? Les falta controles. Controles. Muchas veces las aplicaciones ya le generan todo muy bien, pero no miran los controles de errores. Por ejemplo, ¿qué pasa si la aplicación se crashea? Ninguna pantalla en blanco, ningún mensaje de error. El usuario no va a saber qué pasa. Si yo quiero eliminar mi información, porque en Apple sí tenemos que mandar eso, borrar la cuenta, el Claro. usuario no va a saber cómo hacer eso. No tiene las conexiones a base de datos. Entonces esto está fallando y si les interesa, uno que yo recién probé hoy en la mañana, Rocket.new, una nueva alternativa a Firebase Studio. Interesante porque nos genera con Vibe Coding código Flutter. Es algo que yo nunca he visto y muy Ok. interesante, pero no llegué a probar tan a fondo. Ok, justo lo estoy viendo ahorita para las personas que, bueno, lo están viendo, pues dice Rocket, bueno, lo veo que está en beta todavía, ¿no? Sí, en beta, ajá. Pero está bueno, lo voy a aprender, lo voy a tocar y a mover un poquito, así que las personas que están escuchando este podcast, pilas ahí, que creo que es bueno interactuar con nuevas tecnologías y como dice Chris, pues al final creo que están obteniendo datos, por eso inclusive creo que Trae en su primera versión pasó un tiempo grande, gratis, y Ujú. literalmente podías acceder a todos los LLMs hoy en día, los más famosos como eh, los de OpenAI, los de Gemini, todos, o sea, literal. Y ahí te das cuenta, pues, mm, algo no cuadra, ¿no? O sea, por una parte son gratis, pero por acá son de paga, entonces, pocas palabras buen entendedor, dicen, ¿no? Exacto. Buen entendedor, Y pocas algo que yo me he palabras. dado cuenta es que el código que genera es repetido. Yo me di Mm, cuenta, por ejemplo, en Firebase Studio, a mis chicos les estaba enseñando a hacer un login muy simple y todos tenían el mismo código. Ninguno se pasó, era viendo los logs. Y me di cuenta que esto es generado por Gemini. Entonces hay código repetido. No es que sea malo tener código repetido, pero si entendemos lo que hacemos o las variables, ahí hay que tener cuidado. wow, pilas con eso, ¿no? Bueno, oye, vamos a pasar al tema principal que es construyendo productos reales sin dejar tu vida pues en el intento, ¿no? Porque al final creo que eres un buen desarrollador, eres una buena persona, todo has hecho una vida que creo que
has acelerado un poco, pero también has tenido éxito en la parte de desarrollo, como lo vinimos hablando. Así que lo primero que me gustaría, pues, que me comentes un poquito, ¿cómo es tu rutina o cómo tiendes a que sea una rutina de desarrollo, un día a día exitosa para una persona, ¿no? Y poder tal vez tener un éxito en grandes empresas o grandes productos creados por ti. Listo, lo que sí voy a recomendarle siempre es dormir. Aunque yo al Ok. principio no dormía tanto por estar embalado en esto, a mí me sirvió mucho dormir para descansar. Es importante descansar el cuerpo y más que nada refrescamos nuestras ideas. Entonces, ¿cómo es mi rutina? Yo me levanto a las 5 de la mañana. Ok. Me levanto a las 5 de la mañana. Cuesta los primeros 22 días, pero después ya se hace una costumbre. De ahí ejercito mi cuerpo, voy al gimnasio, corro, muevo un poco mi cuerpo porque paso la mayoría del tiempo sentado. Después de eso vengo, desayuno y me pongo a programar. De lleno me Wow. pongo a programar 4 o 5 horas. Después como. Después siempre, yo no digo que sea malo el ocio. Es bueno un poco para distraerse también. 1 horita al día, suficiente para mí. Yo conozco gente que se puede pasar horas jugando, yo no puedo. No sé por qué, no puedo. Me duelen los ojos, me aburro. Después de eso, continúo programando. Más o menos hago una jornada de 8 horas de lleno, programando, en juntas, revisando código, todo eso. No es que si paso todo el día programando, uno se cansa también. Es importante ir variando de actividades. Y después de eso, lo que yo hago es revisar el contenido que voy a subir a mi canal de YouTube. Casi todos los días grabo un video para subirlo. Y Wow. pues, después de eso sí, un poco para descansar, leer algún libro, no sé, un capítulo, 2 capítulos y descansar. Con eso yo ya me siento realizado. Ese es un día perfecto para mí. Entonces yo lo que recomiendo es el ejercicio, descansar y siempre revisar, por ejemplo, una nueva tecnología. Yo casi siempre cada semana me doy cuenta que hay un nuevo editor de código. Es lo que yo pruebo. Y cómo tener éxito en esto es siempre tener una rutina que nos guste a nosotros. A mí me gusta levantarme a las 5 de la mañana. Conozco gente que se levanta a las 10 y llega a los mismos resultados. Lo que yo recomiendo es tener bien claras sus ideas a corto y largo plazo. En 3 años, ¿cómo me veo? No sé, desarrollando, viajando. Es importante tener una rutina que me permita llegar a ese objetivo. Mis metas y objetivos actualmente, yo considero que a 10 años tal vez nos veamos en un Google I.O. En 10 años en Google I.O. Tal vez, o menos, puede ser Te menos. puedo, te puedo aconsejar y te puedo decir algo y en premisa que lo vas a hacer en menos de 3 años. Si sigas así como estás. ¿Sí? Porque yo lo pude hacer en 2 años en comunidad. Año y medio, 2 años. ¿Sí? Entonces, al ritmo que tú vas y si vas expandiendo, y esto creo que es un consejo para la gente que están viendo este programa ahora y también para Cristian, a ese ritmo y teniendo una red de contactos grande, pues tranquilamente vas a poder hacer esto en un corto plazo. ¿Sí? Pero chévere, chévere, Chris, porque eso de levantarse temprano creo que es lo más complicado, es Sí, empezar el día, ¿no? Es el típico, el lunes voy al gimnasio y y dejo lunes de qué botando, año, sí. de qué año, ¿no? Entonces, y te soy sincero, en mi perspectiva y bueno, en mi caso, pues lo he intentado algunas veces, pero sí es un poco complicado a veces por el tema de cansancio, depende mucho también a qué hora termina tu día anterior, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues por A o B o algo, he dormido 8 de la noche y tranquilamente 4 o 5 de la mañana estoy pues fresco como una lechuga, ¿no? Ujú. Pero llega un día tal vez normal que estoy 11 12 termino, pues es complicado que me levante a las 5 y mucho menos si el cuerpo pide, entre comillas, que durmamos 8 horas, ¿no? Pero genial, genial. Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema dentro del tema principal, valga la redundancia, y entiendo que digamos que este desarrollo, esta rutina, pues te ha ayudado a ir conociendo pues diferentes empresas, diferentes oportunidades. Y sé que has tenido la oportunidad de trabajar en startups. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas para poder aplicar a startups? Porque hoy en día hay muchas, muchas startups que tal vez no la vemos en este momento y las veamos después de 5 años ya
como empresas gigantes, pero cómo buscarlas y poder aplicar para que esas personas confíen en nosotros en una, digamos, en un inicio de esta startup para poder escalarlo. Listo. Les voy a dar una primicia controversial. Nunca me han pedido mi título. Wow. Entonces es algo que a mí como que me giró la cabeza. Pero ¿cómo llegué a contactarme con empresas de Estados Unidos? Porque muchos me preguntan, ¿cómo le haces? ¿Cómo tienes estos contactos? Primero lo que yo recomiendo es networking. Siempre expandan su red de contactos. Nadie sabe con quién pueden estar hablando muchas veces. Eso me sirvió mucho. En mis primeros torneos de aplicaciones conocí a muchas personas interesantes que me guiaron en esto. Segundo, aplicar a vacantes. Yo conocí a gente que aplicaba a 3, a 4. Yo lo que hacía era 10. 10, aplicaba. No me importaba, lo hacía. Hasta que en una de esas conocí al CEO de AlgoMind. Es una empresa de Guayaquil que se encarga de conectar personas. Tuve la oportunidad de conocerlo, me hizo algunas entrevistas y fue esa persona la que me conectó con mi actual jefe de Neithernodes. Y pues fue ese contacto, ese arriesgarme a hablarle y hacer esa conexión, la que me permitió hablar con mi jefe, básicamente, que actualmente yo donde trabajo. ¿Qué me sirvió mucho para esto? No es que tenga un inglés tan fluido en esa época. Me arriesgué, le entendía el 70%, 50% por así decirlo. Y el Me otro arriesgué, porcentaje te lo inventaba. me lo inventaba, sí, así mismo. Pero lo que me sirvió mucho fue arriesgarme. Dije ya nada, si no me arriesgo hoy, no puede tener esta oportunidad otro día. Y fue eso lo que me sirvió para hablar con él. Más que nada, nunca me pidió un título. Vio mis aplicaciones. Siempre tuve mis proyectos en público. Los hago de código abierto. Cualquier persona lo puede tener. He visto que hacen forks de mis repositorios. Lo único que yo siempre pongo es la licencia MIT por los derechos de autor. Cualquiera lo puede usar. Yo siempre lo dejo abierto. Y pues fue eso lo que le llamó la atención. Y actualmente he ido escalando de junior. Y actualmente soy tech lead en la empresa donde trabajo. Muchos cuando me ven en las juntas se sorprenden por mi edad. Pero yo lo que les digo es el que está ahí presente, el que tiene los sueños, la ambición, está destinado a romperla. Qué bien. Qué bien, Cristian. Oye, creo que tienes una visión muy, muy grande y sigo pensando que a la edad que tienes, pues, qué genial que existan y sobre todo, pues, personas que hayan nacido tal vez aquí en este país, Ecuador, que somos del mismo país y puedan salir adelante, porque creo que esa visión es siempre la que intento transmitir, no que no todo es aquí en Ecuador, no todo es en una burbuja, sino que hay más allá y hay muchas oportunidades que podemos tal vez dejar una huella, ¿no? Qué genial. Oye, y bueno, en base a estos años de experiencia y todo esto que nos has contado, eh, antes de ir al tópico de que quiero que me cuentes tus aplicaciones, porque me trae mucha intriga de qué hacen tus aplicaciones, pues me digas qué piensas de un futuro en la tecnología, ¿no? Puede ser a corto plazo, puede ser mediano o largo plazo, pero ¿qué se te viene con todo esto que tú has podido vivir en 5 años y justamente estás atravesando estos 5 años, pues una era que es la AI y que pues es algo que ha evolucionado literalmente el mundo y ha acelerado los años en la humanidad? En torno a la tecnología, a corto plazo, la IA va a estar sí o sí de lleno en las aplicaciones. Yo ya he visto, por ejemplo, Meta en WhatsApp, en todo en Messenger, en Instagram, lo ha implementado. A muy corto plazo, todas las empresas, y si a alguno le interesa aprender, la IA va a estar de lleno en las aplicaciones. Wow. Así sea aplicación web, móvil, siempre va a estar. A largo plazo es un poco difícil saber qué va a pasar, pero ya me voy intuyendo. Por ejemplo, Google ya tiene su entorno, Flutter, Firebase, todo lo está conectando a un mismo entorno. Entonces me retrocedo un poco a lo que vimos antes. ¿Qué están haciendo estos agentes? Van a crear un producto. A largo Ok. plazo van a crear sus propios productos. Me intuyo que por ahí va todo esto. Pero es un poco difícil el futuro, pero todo va a estar relacionado con la IA. Ok, súper chévere. Ahora sí, Chris,
A ver, cuéntame, porque algo que me trajo mucha intriga y curiosidad al inicio, pues, es que cómo tu tesis la pudiste transformar en un aplicativo para graduarte, pero Ujú. más allá de eso, pues también para obtener ingresos y poder tener una computadora. Y hoy en día, pues, creo que ese es un antes y un después, ¿no? Listo. Mi primera aplicación la llamé SwapMe, de intercambios, Ok, básicamente. Y la tesis que yo la hice fue un sistema de calificación al usuario. En esa época no era tan común, por ejemplo, en InDriver, cuando finalizan un circuito o un recorrido, o en Uber, tienen que sí. calificar al usuario. Yo en esa época no existía esto todavía, me tuve que crear toda la lógica. En esa época estaba un poco el boom de la IA, empezando ChatGPT con su modelo 4. Y empecé por ahí viendo qué me guiaba ChatGPT. Actualmente tuve que destrozar esa versión que me creó ChatGPT porque no me sirvió. Me sirvió para la tesis, pero para mantener eso no me sirvió para nada. Wow. Me creó otra colección, los llamados que hacía para consultar a la tabla eran un lío. Tuve que refactorizarlo después. Pero ¿qué hace mi aplicación básicamente? Por ejemplo, tengo una camiseta que me regalaron o la compré en Shein, en Zara, en cualquier tienda y no me quedó por cualquier razón o no me gustó. Muchas veces generamos un desperdicio en nuestras prendas de vestir y esa es la moda rápida. Actualmente ya hay la super fast fashion, que es gracias a Temu, que nos llega una prenda, lo usamos 2 veces, se rompe y estamos generando contaminación. Mi idea y bueno, pues lo que está implementado es que puedas cambiar la prenda con cualquier persona gratuitamente. Generas Ok. una conexión, una red de contactos y puedes ir cambiando. Tengo ideas a futuro con nuevas features que quiero implementarlas. Pero básicamente esa es la idea que tuve y pues eso fue lo que me permitió llegar hasta donde estoy básicamente. Wow, chévere, chévere. Qué genial, ¿no? Porque al final muchos productos salen de un problema propio, ¿no? Que en algún momento, pues, puedes imaginar, pues tengo esta camiseta, no sé qué hacer con ella y pues, podemos buscar otra persona que le interese a cambio de, ¿no? Y bueno, algunos productos y justamente antes de empezar el podcast hablaba con Chris sobre una startup que estoy construyendo y literalmente pues eso empezó hace 3 años y medio por un problema que en su momento tuve. Entonces creo que ahí están los verdaderos, digamos, productos que cambian el mundo, ¿no? Porque si tú lo sientes desde un inicio, te pones a cuestionar, no soy el único en el mundo, entonces pues es probable que esto le pase a muchas otras personas. Pero genial, genial. Vamos a pasar ya al siguiente tópico y ya estamos acabando lo que es el podcast. Y me gustaría hacerte una pregunta eh, que, bueno, la vengo haciendo a todos mis invitados en esta segunda temporada, pero la voy a reformar un poquito, ¿no? Porque me gustaría que me respondas ya cuando fuiste una persona ya, digamos que tenías una visión, porque usualmente yo pregunto, ¿qué le dirías al Cristian Recalde de hace 10 años atrás? Estamos hablando que en esa edad tú tendrías 13 años a los 15, Claro, en 13, 2015, 12. ¿no? Entonces, Sí, sí. obviemos esa época Ya. y vamos, y te diría, ¿qué le dirías al Cristian Recalde de hace 5 años atrás? Buena pregunta. ¿Qué le diría? Pues que aprenda Python. No, no, ¿qué le diría? Pues que no pierda la fe, que está yendo por un buen camino. Muchas veces uno se siente que está perdido, se abruma. Yo llegué a ver el repertorio de lenguajes que había y era infinito. Y yo decía, en algún momento me voy a aprender todos estos. No estaba mal. Muchas veces uno quiere abarcar todos. A mí me pasó en la universidad que Java, luego C++, luego PHP, había más lenguajes, más y más y más, pero aprendía el mínimo, el 1%. Entonces, ¿qué le recomendaría? Que busque un lenguaje que le llame la atención, también puede ser un consejo a cualquiera. Que les guste un lenguaje que les llame la atención, se adentren de lleno a ese lenguaje y lo aprendan al 100%. Con ese primer paso que van a dar, muchas veces les va a abrir las puertas porque se van a volver expertos en un lenguaje. Y eso pues ya cuando pasen a otro lenguaje se van a dar cuenta que es lo mismo. Es lo mismo básicamente. Qué chévere, chévere, chévere. Chévere, Chris. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ya uno de los últimos del podcast, que son las preguntas sorpresas de DevLocos. Son 5 preguntas y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él?
Mi primer pago fue en mis pasantías en la universidad. Ok. Para mí fue mucho en esa época. Actualmente, si me vuelven a pagar eso, rechazaría ese trabajo. Recibía siendo $150 al mes por 8 horas de trabajo. Wow. Y fue un sistema, a mí me encantó. Era un sistema de gestión de inventarios para las secretarias. Fue chévere realizarlo, pero no lo volvería a hacer. Ok, ok, chévere. ¿Y qué hiciste con tu primer pago, Con recuerdas? mi primer pago, buena pregunta. No recuerdo bien qué hice, pero seguro fue que me gasté en algún dispositivo electrónico. Ah, ok, ok. Genial, genial. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Sí, y justo fue cuando hice la tesis. En esa época no había bytecoding. Era justo yo creando las consultas que necesitaba. Y en esa época había ChatGPT, recién estaba empezando. Me rompió todo el código. Tuve que rehacer algunas vistas porque me borraba partes. Y yo no sabía qué era lo que tenía antes. Yo, chuta, fue un dolor de cabeza eso, pero me sirvió, porque me sirvió para aprender GitHub, controlar mis versiones también. Eso, ahí va el Sí, tema, ¿no? Ahí va el tema. No, no tenías control de versiones ahí. no, nunca llevaba control de versiones. No, es algo chistoso. Coincido contigo y veo un espejo porque en algún momento cuando justamente te comentaba que en mis inicios empecé con un juego, pues yo empecé todo esto la programación literalmente autoeducándome sin que alguien me diga esto es así, 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 o tienes que seguir este camino, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que cuando empecé este juego lo hice con un amigo que hoy en día, bueno, él ya se fue por otra vertiente. Como estudiamos electrónica, pues él sí ejerció la carrera y bueno, está trabajando ya en otro país. Un saludo para Cristian, que también, bueno, se llama igual que tú. Y recuerdo que para programar ese juego literal, éramos las dos computadoras y teníamos un drive, un pendrive, y era, programo yo mientras tú consultas cómo hacer eso. Listo, programo una media hora y te paso una carpetita y así como el meme de la tesis, tesis final, final 1, final 3, no sé qué. Literalmente le pasaba así el pendrive, él lo descargaba, bueno, lo abría, lo unzipeaba y listo. Y me tocaba a mí investigar, bueno, vamos a hacer eso ahora. Ta, 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 ta. Y así me acuerdo perfectamente que pasaron noches haciendo eso, madrugadas haciendo eso. Pero ni por aquí que existía Git, que era Git, que control de Ajá, versión, nada que exacto. ver, o sea. Pero bueno, son anécdotas que creo que a uno le quedan y eso le fortalece más, ¿no? Chévere, chévere. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Creo que ya me sé Yo la creo que respuesta. es más que obvio, me iría por Flutter, básicamente. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que antes, cuando hacía mis aplicaciones web, yo quería migrarlas a mi teléfono. Claro, se puede ver en modo responsivo, pero yo quería tenerlo ahí visualmente, ¿no? Entonces de ahí fue cuando me fui a Flutter. Ya, actualmente Flutter ya es un monstruo, ya puedes compilar para 6 dispositivos a la vez. Entonces me iría por Flutter. Ok, chévere, chévere. Ahora demos la vuelta a la pregunta y es, si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Java, para mí sería Java, 100%. Las noches de sufrimiento, todo, todo, todo. Java lo borraría, pero le perdonaría la vida, porque me sirvió para aprender los patrones de diseño que actualmente estoy usando. Ok, chévere, chévere, Chris. Y bueno, ahí te digo una premisa, ya a lo que acabemos esta segunda temporada voy a lanzar un post de los lenguajes más odiados de la comunidad. Y cabe recalcar que tu episodio es el 56 y aproximadamente más de 40 personas han dicho Java y PHP. Entonces están los dos ahí, ¿Ya? estadísticamente. Te puedes imaginar el porqué, ¿no? Sí, 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 muchos dolores de cabeza. Genial, genial. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? A ver, yo he revisado mucho código, pero algo muy raro que llegué a ver es código Dart mezclado con PHP. No sé cómo lo hacía funcionar, la verdad. Me llamó la atención, hacía consultas de PHP en Dart, pero mejor no lo vi porque PHP es un dolor de cabeza. Dije, mejor ahí lo dejo quieto, no lo vuelvo a ver. Si funciona, no le muevas. El famoso si funciona no lo Sí, toques, sí, literal. Genial, genial. Bueno, Chris, vamos con el último tópico del podcast que básicamente es que nos ayudes con un consejo para la gente que
quiere empezar a programar y está viendo en este momento pues un episodio de Deblocos. Listo, para cualquier persona, no sé, sea relacionada al área o ajena, es la curiosidad. Muchas veces la curiosidad es la puerta del futuro. Estamos ahorita en la época de la IA. No le preguntemos a la IA. Empecemos por ejemplo, cómo funciona YouTube o dónde están viendo Spotify. ¿Cómo funciona? Vamos desde lo más básico y eso fue lo que a mí me abrió las puertas. Mi recomendación, sean curiosos, nunca pierdan esa chispa que tenemos muchas veces. Entonces, la curiosidad es la puerta para muchas puertas que se les va a abrir a futuro. Genial. Pues súper chévere, Chris. Pues bueno, oye, agradecerte por este episodio 56 de la segunda temporada de Deblocos. Y una vez más, me gustaría saber tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Listo, en todas mis redes me pueden encontrar como isnotchristian.dev, aunque a futuro pienso crear un nuevo rebranding porque está muy largo mi nombre. Pero me van a encontrar así en todas mis redes sociales, así que gustoso, cualquier duda, pregunta. Yo no cobro asesorías, más bien me encanta generar esas conexiones, como les dije, creen conexiones. Y eso, muchas veces invitarles a mi canal de YouTube, a las redes de Deblocos, van a encontrar contenido de calidad. Genial, Cristian. Bueno, reitero ese agradecimiento por haber estado en el episodio número 56 de Deblocos de esta segunda temporada. Y para la audiencia, pues nos estaríamos viendo en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, nos vemos, bye bye.